Vamos a comenzar con el primer panel de esta jornada. Vamos a recibir a los integrantes en este escenario. Comenzamos con Dante Pelle, director ejecutivo Centro Vincular Chile. El señor Pelle es asesor especial sobre políticas públicas de América Latina del Pacto Global de las Naciones Unidas. Acaba de ser nombrado representante de Latinoamérica y el Caribe ante el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Empresa de las Naciones Unidas. Es miembro de la organización postpublicación de ISO 26000, del Consejo de Stakeholders de Global Reporting Initiative, del Consejo de Responsabilidad Social del Gobierno de Chile, del Consejo Asesor Programa de Innovación de Turismo Sustentable, Cernatur, Subsecretaría de Turismo y FEDETUR AG, del Consejo Asesor del Punto Nacional de Contacto OCDE Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobierno de Chile, y del Comité de Certificación del Código de Sustentabilidad de la Industria del Vino, Consorcios Tecnológicos del Vino, Vinos de Chile AG. En materia de responsabilidad social, es fundador del Centro Vincular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Integra también este panel Flavio Fuertes, director Red Argentina del Pacto Global. Adelante, por favor. El señor Fuertes es licenciado en Ciencia Política con diploma de honor por la UBA y posgraduado en Medición de la Pobreza y la Desigualdad del Ingreso, Flaxo 2002, y en Estadística aplicada al sector público, INAP 2000. Se encuentra actualmente cursando un máster en Ciencia Política. Se desempeña como punto focal del Pacto Mundial de Naciones Unidas y analista de programas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es responsable de la formulación, apoyo a la implementación, monitoreo y evaluación de más de 20 proyectos de cooperación al desarrollo. Desde el año 2003 es el punto focal del Pacto Mundial de Naciones Unidas, iniciativa de responsabilidad social corporativa lanzada por el secretario general de la ONU y ha tenido la responsabilidad de su establecimiento en Argentina en el año 2004. Su seguimiento también y posterior consolidación al punto de lograr que la red argentina sea una de las más numerosas en la región latinoamericana con más de 500 participantes. Integra también el panel Andrea Pradilla, directora regional del Punto Focal GRI América Latina. Andrea Pradilla fue designada en junio de 2014 como directora del Punto Focal del GRI para Colombia e Hispanoamérica. Antes de unirse a GRI, la señora Pradilla trabajó con el Punto de Contacto Nacional de Colombia por las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Bogotá. Fue responsable de diseñar la estructura colombiana del Punto Nacional de Contacto, PNC, y de la creación del Consejo Asesor de las Partes Interesadas de la PNC. Además, desarrolló e implementó el Plan de Posicionamiento y Comunicación de la PNC. Además, trabajó en Y Solutions, LLC, con sede en Washington, D.C., como consultor RSE y desarrollo internacional, donde fue responsable de, entre otras cosas, la creación y el fortalecimiento de las estrategias de inversión social para las empresas multinacionales, fundaciones y sin fines de lucro, organizaciones en Asia, Europa, Estados Unidos y América Latina. Antes de esto, trabajó para el grupo Albright Stonebridge y para el Foro Internacional de Derechos Laborales, ambos ubicados en Washington, D.C. Antes de mudarse a los Estados Unidos, trabajó como asesora para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia. Convocamos también a Luis Trama, integrante de este panel, director de Relaciones Internacionales y Cooperación de IRAM. El señor Trama es ingeniero químico por la Universidad Nacional de Buenos Aires, con 25 años de experiencia profesional en el sector siderúrgico en áreas de producción, materias primas, energía y medio ambiente, en empresas productoras de acero y en el Instituto Argentino de Siderurgia, en el área de investigación y desarrollo sobre energía y medio ambiente. Desde el año 1997 ocupa los cargos de gerente de energía, asuntos ambientales y responsabilidad social y gerente de gestión de calidad de la Dirección de Normalización en el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, IRAM. Desde 2013 está a cargo de la Dirección General del Instituto. Desde 2015 es director de Relaciones Internacionales y Cooperación y miembro de los consejos directivos de ISO y Copant. El moderador de este panel es el señor Gabriel Berger. Adelante, por favor, profesor de la Universidad de San Andrés, director de la Escuela de Administración y Negocios y del Centro de Innovación Social de la Universidad.
Sus áreas de docencia e investigación se focalizan en la responsabilidad social corporativa, la inversión social estratégica y dirección y estrategia de emprendimientos sociales, dictando cursos de posgrado, grado y educación ejecutiva. También dirige el PROCARSE, Programa de Capacitación en Responsabilidad Social y Sustentabilidad Empresaria, que UDESA dicta desde el año 2008 con el apoyo de AmCham. Ha sido cofundador y director durante 15 años del posgrado en organizaciones sin fines de lucro hasta mayo del 2013 y actualmente integra su comité académico. También integra el comité académico del MBA y el Consejo Superior de la Universidad de San Andrés. Comenzamos entonces, señoras y señores, con este primer panel y queda con todos ustedes el moderador, el señor Gabriel Berger. Hola. Bueno, buen día a todos y en particular a este ilustre panel. Es un gusto estar aquí en esta casa y poder compartir con los integrantes del panel algunas ideas, algunas tendencias, algunas experiencias ligadas al tema que nos convoca. Y en este panel nos proponemos dialogar y reflexionar sobre algunas tendencias globales en el campo de la sustentabilidad, en particular con foco en la cadena de valor. Y contamos aquí con una rica experiencia tanto en el país como en la región para poder enriquecernos y aprender. Vamos a realizar el panel con algunas preguntas generales que nos van a permitir seguramente estimular un diálogo entre los panelistas y luego vamos a tener la posibilidad de compartir las preguntas del público. ¿Cómo lo vamos a organizar esto? Fernando, vamos a circular papeles para que la gente pueda compartir luego sus inquietudes y sus preguntas a los panelistas. Bueno, para arrancar y para entrar en calor, en el mundo de la sostenibilidad se percibe que el tema de la transparencia y la rendición de cuentas en relación al trabajo que realizan las grandes empresas con su cadena de valor está teniendo más relevancia. Antes escuchamos en la introducción de Andrea que el tema de cadena de valor está presente prácticamente en todo espacio donde se discuta el tema de la RCE. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con cómo cada una de las iniciativas de las que participan aquí los panelistas trabaja, percibe, incluye esta preocupación por la transparencia y la rendición de cuentas en la cadena de valor. Dante, ¿querés arrancar? Bueno, gracias Gabriel, un gusto volver a verte una vez más. Nos vemos poquito, pero siempre es un agrado. Y muchas gracias a AMIA por la invitación al programa Valor, una vez más a que me invitan a Buenos Aires. Siempre es un gusto poder compartir puntos de vista y reflexiones con ustedes. Desde el sombrero de Derechos Humanos y Empresa, que es un sombrero un poquitito nuevo para mí, digamos, en lo institucional, lo que podría decir es lo siguiente, porque además conozco bastante bien las demás iniciativas que están en este panel, es que hemos llegado a un cierto nivel en que el entendimiento de la responsabilidad social empresaria, el entendimiento de la sostenibilidad corporativa, está bastante bien consolidado en términos conceptuales. Es decir, la racionalidad, la lógica, los conceptos están bastante bien instalados. Sin embargo, no hemos logrado pasar del nivel de pioneros. Hay un inmenso desafío a nivel internacional de pasar de unas pocas iniciativas y de unas pocas empresas comprometidas, con liderazgo, con convicción, que son el grupo de los pioneros. Con suerte, después de 20 años o 23 años de la primera cumbre de desarrollo sostenible, un 5% de grandes empresas con suerte, ¿sí? Y por lo tanto hay un inmenso desafío de escalamiento, algo Andrea lo dijo.
Y el escalamiento no solo tiene que ver con grandes empresas, tiene que ver con empresas estatales, tiene que ver con compras públicas y cómo, y coincidiendo con el discurso de introducción, en el 80-20 o el 90-10 de los riesgos o impactos negativos de los cuales hacerse responsable están en la cadena de valor. Y si uno mira la cadena de valor, hay eslabones más consolidados, la orientación al cliente, es decir, si uno es una empresa que su cliente tiene ciertas expectativas de uno se va a esforzar en tratar de satisfacer esas expectativas y por lo tanto cuando uno mira el escenario, digamos, de la cadena de valor, el eslabón más débil es la cadena de suministro. Y la cadena de suministro en su segunda, tercera, cuarta, 15ª derivada, como pues, escuché en una presentación de Samsung, que el producto problemático para ellos son 2 gramos en un teléfono celular que se produce en Congo, 2 gramos de un metal. Y eso está 15 eslabones más allá de su control. Entonces ahí hay una constatación, hay una confirmación de que en el 90-10 de los impactos negativos de los cuales una empresa debiera hacerse responsable de esos impactos se producen especialmente en la cadena de suministro. Y ahí hay un gran desafío que no tiene que ver hoy con el conocimiento técnico. Uno habla, de hecho en la introducción se habló de diligencia debida, un concepto que viene originalmente desde Derechos Humanos y Empresas, está en ISO, está en GRI, está en la OCDE, que significa básicamente hacer un diagnóstico autocrítico, mirando dónde están esos impactos negativos, yendo detrás de ellos y haciéndose responsable en la medida que uno tenga control o influencia sobre ellos y estableciendo mecanismos de remediación frente a esos impactos negativos identificados. Esa parte en la teoría está consolidada. El punto es la práctica. Y el gran desafío que hoy día hay es cómo convertimos los compromisos bien intencionados que tienen gremios empresariales o cámaras o gobiernos, el gobierno argentino, lo mismo que el gobierno chileno, comprometió el año 2011 desarrollar un plan de acción nacional de derechos humanos y empresas. Ningún gobierno latinoamericano ha cumplido su compromiso. Los 33 países latinoamericanos comprometimos el 2013 a desarrollar un plan de acción nacional de responsabilidad social partiendo por el propio gobierno. Solo uno lo acaba de publicar después del 2013 y por lo tanto tampoco en general hemos cumplido. ¿Qué es lo que falta? Falta liderazgo, falta convicción real al nivel de los tomadores de decisión. No quiero denostar a los líderes, porque hay pioneros, hay empresas, los que veíamos en el video, obviamente hay un grupo de empresarios y empresas que están haciendo las cosas correctamente y uno debiera aplaudirlos e impulsarlos a que sigan dando ejemplo, pero son poquitos. Y entonces ahí, ¿qué es lo que está faltando? Está faltando liderazgo, está faltando compromiso al nivel de los tomadores de decisión, voluntad política al nivel de los gobiernos. Los gobiernos son el principal comprador de un país, son el que más interactúa con la pyme de un determinado país por la vía de las compras públicas y de manera indirecta por la vía de las compras que las empresas del Estado realizan. Por lo tanto, si una autoridad política declara tener convicción con la responsabilidad social empresaria en un discurso, es relativamente fácil pensar cómo operacionalizar ese discurso. La pregunta es compras públicas, ¿sí? Empresas del Estado. Pero ¿y eso por qué no ocurre? Falta de voluntad política probablemente es una de las soluciones, porque no es falta de conocimiento técnico. Las herramientas, los instrumentos normativos existen, han sido desarrollados, han estado consensuados ya por bastantes años y lo que está faltando, desde mi punto de vista, es liderazgo, convicción, voluntad política. Bueno, hasta ahí llegó con la reacción. Bien, muchas gracias, Dante. Solo para disparar luego alguna focalización en el tema de derechos humanos, en el mundo de la sustentabilidad ha aparecido con fuerza este tema de derechos humanos y vos tenés un papel hoy importante representando a la región en Naciones Unidas en este grupo de trabajo sobre derechos humanos y empresas. Y en particular en nuestro país, donde el tema de derechos humanos está connotado de toda una historia, es bueno que podamos escuchar cómo se está enmarcando el debate sobre derechos humanos y su relación con la temática que nos convoca. Bien, Andrea, siguiendo con la perspectiva regional e internacional. Muchas gracias. Desde el GRI, digamos que la primera reacción sería contarles que
cuando hemos hecho monitoreos de cómo se está implementando la guía, una de las cosas que nos dicen las empresas con mayor frecuencia es, si yo pudiera quitarle algo al GRI, ese es el nuevo enfoque en cadena. Y a todos les decimos que tenemos noticias. Lejos de quitarse, se mantiene y se profundiza. Y sabemos que no ha sido sencillo. Es quizá la retroalimentación, lo compartí ayer con otro grupo de colegas, más sorpresiva para nosotros, pero que también denota que la empresa por fin se está pudiendo mirar y entender desde la perspectiva del riesgo y desde la oportunidad, y que nuestra herramienta está permitiendo eso. Entonces, contándoles un poquito el impacto que ha tenido la nueva metodología. La metodología del GRI fue lanzada en el año 2013, llevamos 2 años de pilotaje de esta iniciativa, es la iniciativa más empleada a la hora de hacer reportes de sostenibilidad, y en el 2013 hizo un cambio muy interesante, con un énfasis aún mayor en un concepto que se llama materialidad. Materialidad viene siendo algo así como lo que importa, donde importa, es decir, lo que debo cargar en esa maleta para poder caminar sin que me pese mucho y que lleve los insumos que se necesitan. ¿Esto en qué se refleja en un reporte? En el contenido. ¿A qué me voy a referir en un reporte? El GRI técnicamente tiene unos contenidos que todas las organizaciones tienen que reportar, y viene siendo algo así como el CV, la hoja de vida. Y uno de esos indicadores dice, describa su cadena de suministro. No es opcional, todas tienen que describirla. Y te sorprenderías de ver que había muchas que no tenían tan clara su cadena de suministro. Entonces ahí hubo un primer paso de mirarse y decir, ok, voy a entender mi cadena de suministro, y el de sustentabilidad o RSE en cada empresa tuvo que salir a hablar con el de proveedores y tuvo que entrar a entender otras áreas de la organización. Habiendo entendido que era su cadena, tuvo que entrar a mirar los indicadores. El GRI les da a ustedes unos indicadores dependiendo de qué temas son importantes para los grupos de interés. Para definir el contenido de una memoria, uno tiene que hablar con los grupos de interés, y dentro de los grupos de interés siempre están los proveedores. Entonces, el proveedor tiene el poder de definir sobre qué debe estar enfocándose una empresa en sustentabilidad en una primera capa, define el qué. Y además, le ayuda a la empresa a reportar sobre los impactos positivos y negativos que esa empresa está teniendo de ahí para abajo. Es decir, los indicadores te preguntan a ti, tu empresa, ¿qué impactos tuvo el año pasado en temas de derechos humanos? Y la segunda vertiente del indicador, y en su cadena de suministro. Y solo incluyendo en su cadena de suministro, los efectos multiplicadores que ha tenido son inmensos, porque ha hecho que la organización se dé cuenta del poder que tiene abajo en la cadena. Entonces, en términos técnicos muy generales, así es que lo operacionalizamos nosotros desde el contenido de la memoria. Es un principio que la organización debe seguir a la hora de definir el contenido de su memoria, y a la hora ya de gestionar los indicadores y de gestionar la sostenibilidad, el GRI ha incluido indicadores específicos en todas las áreas y todas las categorías que tiene la guía sobre la cadena de suministro. Entonces, cuando a ti ya te están preguntando, y en su cadena de suministro, la primera angustia, y lo decía yo ayer, es no tengo nada. El GRI, al preguntarlo, no espera que ustedes tengan un par distinto de otro, lo que espera es que empiecen a pensarlo y tengan una mejora continua con relación a la cadena de suministro. Entonces, definitivamente ha sido un driver lo que nosotros tenemos desde la guía. Ha sido un driver que ha sido, digamos, progresivo, si se quiere. Las empresas el primer año nos están contando qué van a hacer. Ya en este segundo año de implementación estamos comenzando a ver acciones prácticas. Muchas de ellas ya tenían desarrollo de proveedores. En las mediciones, digamos, en los seguimientos que hemos hecho a la implementación de la guía, estamos viendo que muchas empresas han podido identificar riesgos que ni sabían que tenían. Riesgos de derechos humanos en particular, no tenían la menor idea que tenían. Y al final del día, para todas estas empresas, el riesgo reputacional más grande y el riesgo operativo más grande lo sufren es ellas. Es decir, el proveedor desaparece, pero hay proveedores que para las empresas son críticos. Entonces, si uno de estos proveedores críticos tiene un riesgo que afecte directamente el negocio de la grande, digamos que estamos hablando de toda una operación. Entonces, solo para concluir y cerrar y que podamos discutir, nuestra visión frente a la pyme parte de que lo que no se puede medir, no se puede gestionar. Y si no logramos medir lo que estamos haciendo en pymes, y si no logramos contarlo en un idioma que sea comparable, nos quedamos cortos, digamos, como empresas grandes. Desde la empresa per se, que entra en un proceso de reporte, vienen una serie de beneficios y una serie, digamos, de ganancias de las que podemos hablar más adelante, pero siempre partiendo de la necesidad de medir y de hacer concreta la gestión. Bueno, muchas gracias, Andrea. Podemos escuchar ahora del Pacto Global, ¿sí, Flavio? Gracias, Gabriel, y gracias a los organizadores por permitirme este año estar con ustedes en esta jornada.
voy a coincidir en muchas de las cosas que dijo tanto Dante como Andrea. En primer lugar, quiero recordar que para el Pacto Global esto efectivamente no es nuevo, digo, acá coincido un poco con lo que dice Dante. Muchas veces las empresas no comprenden cabalmente que, desde mi perspectiva, el Pacto Global en realidad pide tres cosas. El primero es integrar los principios y que las empresas integren los principios en su gestión estratégica. Hay una segunda dimensión del pacto, que yo siempre menciono, es la dimensión colectiva del Pacto Global, que es qué influencia en su esfera de influencia van a ejercer las compañías en relación a estos principios universales, es decir, que se le reconoce un papel y un poder de la empresa grande hacia su cadena de suministros, hacia su cadena de valor, ejerciendo un papel positivo, un papel transformador en su esfera de influencia, y ahí entra esta dimensión de la cadena de valor. Y la tercera es comunicarle a los grupos de interés los progresos que hacen las compañías en estas dos dimensiones. Esto existió desde siempre, es decir, desde el nacimiento del Pacto Global existió esto, y coincido también con lo que decía Dante, digamos, esto se ha profundizado, y con lo que decía Andrea, se ha profundizado, es decir, el Pacto Global en el 2010 particularmente ha introducido una política que se llama el marco de diferenciación de las comunicaciones de progreso, que básicamente lo que nos permite es diferenciar la categoría de los participantes que tenemos en el Pacto Global. Entonces podemos tener empresas aprendices, empresas activas y empresas líderes. Las empresas líderes son aquellas que logran integrar básicamente en su reporte tres cuestiones. La primera es la gestión de su cadena de valor, es decir, si hacen este tipo de impactos en materia de derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y anticorrupción en su cadena de suministro, en su cadena de valor. Una segunda dimensión vinculada con el tema de transparencia y rendición de cuentas que tú preguntabas, que es darle a los reportes mayor credibilidad a través de una verificación externa por una tercera parte de los reportes. Y la tercera cuestión es cómo integran todos estos issues de la sustentabilidad a nivel del directorio, ¿sí? Me quedo con lo que decía Dante, no estamos superando todavía la categoría de pioneros, es decir, estos participantes del Pacto Global que llegan a la categoría de líderes dentro del Pacto Global no supera el 10% a nivel global de los participantes que tenemos en el Pacto, que son cerca de 12.000 a nivel global. Es decir que... Y ya es el 5%. Por supuesto, son realmente muy pocas. Entonces yo creo que todavía, digamos, esto claramente no es nuevo. Me parece que a nivel del Pacto Global, como tendencia, esto se ha profundizado en los últimos 5 años y no tengo dudas que, como decía Andrea, no va a haber una reversión en este sentido, sino que incluso hay varios grupos de interés que están pidiéndole al Global Compact tener información precisa sobre las compañías que están integrando este tipo de dimensiones, como por ejemplo la comunidad de inversiones, o por ejemplo las escuelas de negocios, por dos motivos muy diferentes, y entonces el Pacto Global tiene que proveer ese tipo de información y, como decimos, separar la paja del trigo. Así que me parece que el desafío es lo que estamos discutiendo hoy acá, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para generar escala, generar impacto y que definitivamente pasemos de los pioneros a una práctica mucho más común? Bueno, Luis, desde tu experiencia, tanto a nivel de IRAM como en tu participación en el ISO, ¿qué es lo que podés observar en relación a cómo las cuestiones de rendición de cuenta y transparencia de las grandes empresas en la cadena de valor está desarrollándose? Bueno, muchas gracias. En principio quiero agradecer la invitación a los organizadores de este evento y además la oportunidad de volver a encontrarme con compañeros de ruta del proceso ISO 26000. Bueno, yo me voy a poner un poco el sombrero de la normalización. Dado mis últimas etapas de actividad vinculadas con el IRAN, que es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, que este año está cumpliendo 80 años, o sea que es el instituto pionero de la normalización en América Latina, lo cual es un gran orgullo y además una gran responsabilidad. Yo creo que la primera pregunta que hacías con respecto a los temas de transparencia, de ética y de rendición de cuentas están en lo que se refiere a la responsabilidad social y a la norma ISO 26000, a la guía ISO 26000, están en la propia definición, están desde el comienzo incluidos estos conceptos. Pero yendo un poquito más allá, yo creo que también estos temas de transparencia, de rendición de cuentas, de ética, tienen que ver con los principios de la normalización en general, a los cuales obviamente se han aplicado a la ISO 26000. Por lo tanto, estamos, digamos, desde el punto de vista de la normalización en general
y en particular de la herramienta ISO 26000 totalmente consustanciados con esos principios. Además, toda norma sirve para nivelar el campo de juego, sirve también para ser un elemento de un lenguaje común para todas las partes interesadas y evitar confusiones, y la aplicación de todo, o la aplicación o la integración, en este caso de la guía ISO 26000 en una organización, siempre va a generar un valor muy importante en la organización y en toda su cadena de valor. El tema de la cadena de valor también está explicitado en la ISO 26000. En realidad en la ISO 26000 hablamos de esfera de influencia, que es un concepto quizás un poco más amplio y que fue ampliamente también discutido en su momento entre cadena de valor, cadena de suministro y esfera de influencia. Finalmente en la norma quedó el concepto de esfera de influencia, lo cual también se hace referencia a lo que es cadena de suministro y cadena de valor. Pero bueno, con respecto a esta primera pregunta, yo diría que básicamente los conceptos a los cuales preguntaste están desde el vamos, en el concepto intrínseco de lo que es la responsabilidad social. La rendición de cuentas. A mí me gusta a veces dar ejemplos, ¿no es cierto? Como ejemplos que inclusive están tomados de las propias normas. Recuerdo, me viene a la memoria en este momento, por ejemplo, un ejemplo que está como un hellbox en una norma de la serie 14000 de comunicaciones ambientales, ya que estamos hablando también de la parte de comunicación, ¿no? Que es otra de las patas fundamentales. Y el ejemplo mencionaba un empresario de gran reputación en un país X, me interesa, del sector cementero, y que con estas nuevas tendencias ambientales que vienen en los últimos tiempos, de usar combustibles alternativos en los hornos de cemento, ¿no? Realmente es una buena manera, una práctica ecoeficiente de utilizar residuos, digamos, de pinturas o de carbonosos y demás que puedan agregar valor calorífico en los hornos para reemplazar los combustibles fósiles. Pero la duda que se le planteó a esta empresa, que tenía un prestigio muy grande, era si comunicaba o no que iba a ser un día una práctica con un cambio de combustible alternativo a la comunidad, a las partes interesadas, a sus empleados, o sea, todo lo que sabemos que es parte interesada. Y bueno, por esas razones de que a veces todos nos equivocamos, va a ser una práctica chica, no vamos a informar, digamos, que vamos a comprobar este combustible alternativo. Bueno, la consecuencia que la práctica, porque el tema de la combustión muchas veces se confunde, no es lo mismo quemar un combustible fósil tradicional que un combustible alternativo. Realmente que se necesitan ajustes de quemadores, ajustes de cosas que no son grandes ciencias, pero hay que saberlas, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión de que se hizo la experiencia y resultó un desastre en cuanto a las emisiones y demás, que alertó a toda la comunidad vecina, a los empleados. Y toda esa reputación ganada después de muchos años de esfuerzo se fue muy abajo, digamos, ¿no es cierto? Entonces, como siempre digo, a veces destruir se destruye muy rápido y volver a construir tarda muchísimo. Entonces, esos cuidados son los que quizás, cerrando esta primera apreciación, la guía ISO 26000, en lo que a mí me corresponde, alerta sobre todas estas cosas. Bien. Permítame preguntarles a Dante y a ti en relación a instrumentos de transparencia y rendición de cuentas. En el caso del Pacto Global está claro el COP, en el caso de GRIS, obviamente. En el campo de derechos humanos, ¿qué avances se están produciendo en relación a la exigencia o expectativa en relación a la rendición de cuentas sobre la gestión de derechos humanos? Y luego la misma pregunta en relación al ISO 26000, donde si bien es una guía, quizás hay discusiones hoy acerca de qué instrumento utilizar para poner a disposición de la sociedad los avances en la aplicación de la guía. Y reacciono a la pregunta que me planteaste al cerrar mi intervención anterior. Ok.
porque tomé nota para responder eso antes. Me pronuncio inmediatamente sobre la transparencia. Lo que no hice cuando intervine antes fue hacer un poquitito de pedagogía respecto de derechos humanos y empresas. ¿Sí? El año 2006, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos constituyó un grupo de trabajo para hacerse cargo del tema derechos humanos y empresa, entendiendo que muchas de las vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas alrededor del mundo los producen o los generan empresas de manera directa o indirecta, de manera consciente o inconsciente. Si es consciente, bueno, es un delito además, pero y constatando ese hecho, se constituyó un grupo de trabajo que produjo los principios rectores de derechos humanos y empresa, que es un pequeño documento, y luego con una guía de implementación, está traducido al castellano, se baja de web fácilmente, y ese grupo de trabajo logró algo bastante inesperado. Lo presidió, lo lideró un profesor canadiense de Harvard, de nombre John Ruggie, y que logró algo bien inusitado, que en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas este pequeño documento fuera votado por la unanimidad de los miembros. Y por lo tanto hay un voto detrás de los países, de los gobiernos que constituyen el sistema de Naciones Unidas, respaldando esta aproximación a los derechos humanos desde la perspectiva de la empresa. Y este documento tiene tres componentes. Uno, que establece el deber de los estados de proteger los derechos humanos, que es la obligación de los estados de proteger los derechos humanos, hacer que se respeten los derechos humanos, haciendo una pequeña observación, diciendo que las empresas estatales son una extensión del Estado, porque es la misma autoridad política la que nombra sus gobiernos corporativos, y por lo tanto las empresas del Estado tienen la misma obligación que el Estado de proteger los derechos humanos, no solo de respetarlos. Luego hace una segunda distinción que se refiere a las empresas, ya no estatales, que tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. No es la obligación de proteger, sino la responsabilidad de respetar. Y el tercer componente de este documento tiene que ver con el acceso a mecanismos de remediación. ¿Qué significa eso? Cuando meto las patas y vulnero derechos fundamentales de una persona o grupo o comunidad, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo me hago responsable y remedio o reparo o compenso el daño causado? ¿Sí? Eso es el fundamento. Y junto con votarse, todos los Estados miembros de Naciones Unidas nos comprometimos, nuestros gobiernos, a desarrollar NAPs, National Action Plans. Ustedes lo pueden ver también en web. Los 4, 5, 6 países que han publicado sus NAPs, todos europeos, los poquitísimos países que han declarado su voluntad de desarrollar los NAPs, ahí hay de distintas partes del mundo, Colombia, Guatemala y México, que están en la lista en el web, ningún otro, pero no está publicado. Bueno, Chile también, pero no está en el web, digamos, no dice. Entonces no hay una oficialización, digamos, por lo menos lo revisé ayer antes de venir, así que, pero muy poquitos países. Ahora, declarar que uno tiene la voluntad de desarrollarlo es un paso importante, pero que es el inicio de un proceso. Alemania declaró en diciembre que iba a iniciar su proceso y se dieron un plazo mínimo de 2 años para las deliberaciones, en fin. O sea que va a tomar un cierto tiempo. Pero a eso nos comprometimos o se comprometieron los gobiernos. Por lo tanto, es un instrumento votado unánimemente y que además ha tenido una influencia muy grande por los conceptos que mencioné antes. Debida diligencia, más allá de lo financiero, es un concepto que se incorporó en la ISO 26000, lo capturó la OCDE claramente, que emana de este grupo de trabajo y que hoy día lo usamos indistintamente, ya ni siquiera se sabe su origen. Control o influencia, dos conceptos que emanan de este grupo de trabajo, que se capturan nítidamente en ISO 26000, también en la OCDE, también en GRI, nítidamente, y remediación. De hecho, GRI tiene 4 indicadores de remediación y de dónde se inventó ese concepto se extrajo de este grupo, pero la remediación en GRI, 1 es sobre derechos humanos y otros 3 no son explícitos sobre derechos humanos, es comunidad, medio ambiente, y no me acuerdo cuál otro, bueno, 4, pero que en definitiva, o comunidad, claro, sociedad, pero en definitiva ahí hay una influencia conceptual de razonamiento muy importante. ¿Dónde estamos?
mi visión. Yo asumo un cargo oficialmente el 1 de mayo, por lo tanto todavía tengo una cierta, supongo que libertad para opinar y supongo que fui elegido no por ser el mejor diplomático, es que siento que vamos muy lento, ¿sí? Siento que vamos muy lento. Es decir, a 4 años de los compromisos, el que tengamos 2% de los países del mundo cumpliendo los compromisos formales, y todos europeos con trayectoria, ya con antigüedad, por lo tanto, no es muy alentador. Ahora, ¿qué es lo que se está identificando? Hay obstáculos. Es decir, cuando uno está en un foro internacional sobre derechos humanos y uno dice, tengo dudas sobre los derechos, nadie se atreve a decir, tengo dudas. Tengo objeciones, tengo resquemores, me genera resistencia. Nadie dice eso. En un foro de derechos humanos todos dicen esto es sumamente importante. Es como nos pasaba en la negociación de la ISO, que estábamos todos, casi todos de acuerdo que la ISO 26000 era importante y era un grupo de creyentes en la norma. Entonces, eso pasa en este caso, en el que estamos en un foro en que somos todos creyentes y por lo tanto no hay disidencia, digamos, y ¿quién se atrevería a ser disidente? Entonces, lo que pasa en la práctica es que uno vuelve a su país de origen convencido de que todo el mundo está igualmente enamorado con lo que uno está haciendo y se encuentra con la realidad de que no es así, de que hay resistencias, de que hay dudas, de que hay temores, y desde el punto de vista de los gobiernos o los estados nacionales que asumieron el compromiso político luego de votar favorablemente este instrumento normativo internacional y de comprometer los planes de acción, es que ha faltado voluntad política. Es decir, uno no necesita que un plan de acción nacional esté publicado para que un gobierno impulse el respeto a los derechos humanos desde las compras gubernamentales o desde las empresas del Estado. Es una decisión política, es una decisión que expresa voluntad política. El ideal es que obviamente sea un proceso participativo, conversado, multi-stakeholder, que obviamente involucra a las empresas privadas, los gremios empresariales, pero los estados nacionales no tienen ningún impedimento para dar ejemplo o para no dar ejemplo. Y ahí hay claramente falta de voluntad o falta de conocimiento. También uno observa que desde la diplomacia hay una cierta desconexión entre los negociadores internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores, que luego no necesariamente hay buenos vasos comunicantes con los ministerios que tienen que ver con la implementación de las políticas públicas y que tienen los vasos comunicantes con la empresa estatal o la empresa privada. Ahí hay una falta de diálogo, falta de conexión, en fin. Bueno, entonces, de las tareas que hay por delante son tratar de resolver estos obstáculos a partir de identificar cuáles son. Ahora, claramente en el caso de derechos humanos y empresa, una de las características es rendir cuentas, es decir, está sumamente establecido, es sumamente claro. De hecho, todos los instrumentos normativos en alguna parte hablan de la transparencia y la rendición de cuentas. En el caso de derechos humanos y empresas se hacen menciones explícitas, pero no exclusivas a GRI, y se hacen menciones a otros instrumentos normativos como reporte integrado o la iniciativa de reportes integrados. Y básicamente, ¿cuál es el mensaje? Independiente de cuál sea la herramienta o el instrumento que la empresa decide utilizar, los principios de transparencia y rendición de cuentas son no discutibles, es decir, son principios. Y por lo tanto, a uno le acomodará más un instrumento, a otro le acomodará más otro instrumento, uno seguirá el modelo COP, tendiente a GRI, otro usará GRI, otro usará reporte integrado. El mercado lo tiende a decidir. En un altísimo porcentaje las empresas más grandes usan GRI, pero no es exclusivo. En el caso de derechos humanos y empresas hay menciones explícitas y recomendaciones de utilizar instrumentos normativos para, no porque uno le esté haciendo un favor a una determinada marca, sino que porque eso aumenta la confianza y la credibilidad de la información que uno ofrece. Si uno aumenta el nivel de comparabilidad, aumenta el nivel de autoexigencia en la forma en que uno muestra sus resultados o analiza sus datos, obviamente eso contribuye a darle mayor robustez y mayor credibilidad a lo que uno está comunicando. Esa es la racionalidad de usar una norma, digamos, o un estándar de transparencia y rendición de cuentas y no hacerlo al gusto personal de uno, porque eso naturalmente va a generar cierta suspicacia de que uno esté obviando cierta información, saltándose algunos antecedentes. Entonces tiene sentido usar instrumentos normativos, tiene sentido usar normas internacionales para guiar y orientar la gestión, precisamente porque ayuda a salvaguardar, digamos, la integridad de las buenas intenciones que una determinada empresa o grupo de empresas pueden tener. Muchas gracias. Luis, desde la perspectiva del ISO 26000, ¿cómo
¿Cómo está evolucionando la discusión acerca de la transparencia y la rendición de cuentas partiendo de esta guía que sirve de orientación? Bueno, ustedes saben que toda norma tiene revisiones sistemáticas. Por lo tanto, no es un documento que está ahí quieto, sino que digamos, periódicamente se lo revisa, como toda norma. En el caso de la ISO 26000, el año pasado, calculen que la ISO 26000 se publica 2010 y el año pasado, 2014, se hace una reunión en la cual se decide, digamos, por ahora, que ya le tocaba, digamos, el proceso de revisión sistemática, en el 2015 se decide, a partir de 2015, no tocarla y mantener la norma tal como está hasta otros 3 años y luego ahí ver qué se hace. Obviamente que van pasando cosas alrededor, ¿no es cierto? Pero se consideró, y creo que coincidimos con esa posición acá en Argentina, de que la norma todavía como está en este momento cumple perfectamente con las exigencias o con las demandas de la sociedad al respecto del tema de rendición de cuentas, de derechos humanos y demás. Fíjense ustedes que, por ejemplo, la ISO 26000 tiene 6 materias fundamentales, 6 temas fundamentales. Un tema central que es la gobernanza de la organización y 6 círculos alrededor. Y uno de esos círculos, una de esas materias fundamentales, es derechos humanos. O sea que, y además con una observación, acá hablamos de derechos humanos y empresa, pero nosotros en la norma 26000 hablamos no de responsabilidad social empresaria, sino de responsabilidad social a secas. O sea, podemos hablar de responsabilidad social en una escuela, responsabilidad social en la universidad, responsabilidad social en una ONG, en un sindicato, en el gobierno, o sea, en todos los actores de la sociedad. O sea, que el concepto es bien amplio. Que muchas veces uno está muy focalizado al concepto de empresa y se olvida de todo eso, ¿no? Donde realmente se necesita también que haya responsabilidad social. Con respecto a la parte fundamental de derechos humanos, quiero señalar que después de publicada la norma 26000 han aparecido una serie de documentos que hizo con otras organizaciones, han propulsado, que son muy valiosos. Por ejemplo, un documento que vincula la ISO 26000 con los 10 principios del Pacto Global. Otro documento que vincula la ISO 26000 con el informe reporte integrado y también con GRI. O sea que si decimos que en esas herramientas está bien contemplado derechos humanos y actualizado, el hecho de establecer estos links entre la ISO 26000 y esos documentos avala de que en la ISO 26000 también está el tema contemplado, además de estar mencionado obviamente los principios que mencionó Rui y demás que mencionó Dante. Lo que sí yo coincido con Dante, de que después de todo eso hay que ver la realidad versus lo que está escrito, ¿no es cierto? Y ahí es donde nos encontramos a veces con cosas que obviamente hay que mejorar, pero no porque el documento esté mal, sino porque la realidad o la falta de decisión política, ¿no? Coincido con él en ese tema, es lo que por ahí falla, ¿no es cierto? Bien, muchas gracias. Me gustaría que pasemos a una idea que expresaron varios de ustedes ligados a la remediación y más allá de la remediación, la prevención en el campo de impactos negativos en la cadena de valor. Hemos sido testigos de tremendas tragedias producto de descuido, quizás en las cadenas de valor, especialmente en la industria textil, en Pakistán, en Bangladesh, con cientos de muertos y otras tragedias similares que sin duda deberían llamar a reflexión a estas iniciativas internacionales en relación a cómo se estimula, se promueve y se generan mecanismos también de rendición de cuentas en torno a cómo las empresas previenen este tipo
situaciones. Entonces la pregunta específica es ¿qué está pasando en estas iniciativas que ustedes de alguna manera representan en relación a la prevención, no solo a la rendición de cuentas, sino también en estimular comportamientos y acciones preventivas? ¿Quién se anima? Para arrancar. Flavio, ¿querés por el lado del Pacto Global? Yo, si me permitís, le voy a dar un solo consejo a mi amigo Dante. Cuando entré a trabajar a Naciones Unidas, alguien me dijo: los tiempos de nuestra organización son más parecidos a los eclesiásticos que a los del sector privado. El Parlamento alemán el año pasado ratificó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que fue sancionada en el año 2000. El Parlamento alemán se tomó 14 años en ratificar la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, lo cual significa que ha aceptado que existe la corrupción y cómo esto se puede restituir y cosas por el estilo. O sea, tiempo. Total, empezás el 1 de mayo. Paciencia. Mi alternativa en la vida ha sido cura, entonces... Claro, exacto. Estás a tiempo. Estoy en sintonía. Pakistán, Bangladesh, remediación. Me parece que un poco el comentario que hice anteriormente aplica para esta situación. Me parece que quiero responder desde dos lugares. La primera es los hechos que estamos viendo son tan trágicos y de una profundidad tan grande que creo que todavía nuestras iniciativas no han tenido la capacidad de respuesta, de brindar orientaciones precisas y claras y con la importancia que tienen que ser tomadas para poder responder a este tipo de situaciones. Esta es la primera reflexión, digamos, que yo me llevo, digamos, con respecto a esto. Es decir, las situaciones como la de Pakistán y Bangladesh lamentablemente la vamos a seguir viendo. Es altamente probable que sigamos siendo testigos de situaciones como esta, y me parece que nuestras iniciativas han sido, todas las iniciativas globales han sido incapaces de dar remedios eficaces para que esto no vuelva a suceder. Lo que sí creo es que el tema de la cadena de valor, que todavía me parece que no se ha mencionado, por supuesto que es un tema sumamente complejo. Es decir, la pregunta de por qué todavía estamos con pioneros, la primera cuestión es que es un tema complejo. Sin embargo, la complejidad y la dimensión de los problemas, por ejemplo, sociales, como lo de Pakistán y Bangladesh, antes que ser un justificativo para no hacer nada, deberían ser un argumento para que las empresas se tomen el trabajo en serio de pensar que lo que sucede en la cadena de valor no es algo de lo que sucede a un tercero, sino que es algo de lo que también les sucede a ellos, y que los hechos ya sabemos, han sido estudiados. El caso Nike está sumamente estudiado, de que un problema en un miembro de tu cadena de valor es un problema que te va a afectar a vos en tu reputación y que te va a afectar en tus ventas, y que probablemente ponga en riesgo la supervivencia de tu existencia en el mercado mismo como organización empresarial. Lo que sí me parece es que lo que decía recién Dante, es decir, hoy tenemos los principios rectores, que nuevamente los principios rectores tienen un pilar concreto sobre remediación, que además la remediación de la que habla Raggi, primero no es un concepto moderno tampoco. Los que vienen trabajando en temas ambientales seguramente saben de remediación mucho más y han instalado el tema hace muchos más años que nosotros, digamos. Pero sí me parece que hay un llamado de atención que Raggi subraya varias veces, que es: la remediación tiene que ser una remediación a través de los canales judiciales. Sin embargo, como muchas veces estos canales judiciales son ineficientes, es decir, que las comunidades o las personas que ven vulnerados los derechos por la acción de un tercero, que puede ser una empresa, no pueden llegar a reclamar frente a la justicia, tiene que haber en el proceso de remediación otros mecanismos no judiciales. Y esto me parece que es lo que todavía falta. Y esto lo voy a decir con un ejemplo muy concreto. Muchas veces uno se enfrenta con una empresa y dice, bueno, que vayan a la justicia y que reclamen, sabiendo a ciencia cierta de que ese grupo probablemente no tenga ni los recursos ni las capacidades de poder presentar una demanda, y en caso que lo haga es altamente probable de que fracasen, porque el bufete de abogados que asesora a esa compañía va a poder hacer que esa causa no llegue a ningún destino. Entonces, me parece que hoy por hoy lo que ha traído también la perspectiva de Raggi con su política marco es llamar la atención a las empresas de que los canales judiciales son una vía de resolución de esta remediación o de esta reparación a la vulneración de derechos,
pero que sin embargo, ante la incapacidad de muchos estados o ante la incapacidad de los grupos de poder llevar este tema a ese lugar, hay que abrir una instancia de innovación por parte de las empresas para que esta reclamación pueda ser resuelta por otro tipo de mecanismos. Permitime repreguntar un aspecto, Flavio, y quizás puedo pecar de poco diplomático con la pregunta. Ya estamos en el tránsito. Pero estamos en confianza y me parece que nos ayuda a entender la dinámica de algunas de estas iniciativas globales. Y no podía dejar de asociar la dinámica que se crea a partir de lo que está pasando en Brasil con las denuncias de corrupción, donde una empresa como Camargo Correa admite haber pagado, no me acuerdo si eran 25 o 50 millones de dólares de coimas. Salió en el diario el fin de semana. La pregunta que me hago es cómo... Petrobras, 3 años atrás, ganó el premio GRI al mejor reporte de sostenibilidad del mundo. Pero no el premio, claro. Bueno, pero ese reconocimiento. Claro, ¿sí? claro. Entonces, la pregunta es, uno un premio no lo puede reclamar de nuevo, ¿no? Ya lo dio por lo que conocía en ese momento. Pero la pregunta está ligada a cómo funcionan estas iniciativas en relación a incumplimientos manifiestos, explícitos y públicos que deberían llevar, desde la ingenuidad lo digo, a expulsión de espacios, porque en el Pacto Global las empresas adhieren y hay un mecanismo de reporte, no de verificación, pero sí de revisión, etcétera. Bueno, probablemente desde la perspectiva del Pacto Global... no Camargo Correa solamente, Odebrecht también aparece muy involucrada, simplemente porque las dos operan en el país y no vamos a mencionar una sin mencionar la otra. Desde la perspectiva del Pacto Global, una de las críticas más fuertes que siempre se ha tenido desde las organizaciones de la sociedad civil tiene que ver con esto. Es decir, el mecanismo de expulsión más conocido dentro de la iniciativa tiene que ver con que las empresas no comunican su reporte. Lo que no se conoce es que en realidad existe otra posibilidad de ser expulsado, y lo que tampoco se conoce es que no ha sido casi utilizado el mecanismo. Es decir, hay una posibilidad de expulsar una organización dentro del Pacto Global si hay una tercera parte, un grupo de interés que puede presentar frente a la oficina del Pacto Global en Nueva York, utilizando la capacidad de las redes locales, muy parecido a lo que pasa con otros mecanismos como el de la OCDE, si puede presentar una prueba de que hay una violación sistemática por parte de esa empresa de todos los principios o de algunos de los principios del Pacto Global. Y eso abre una instancia primero de investigación y luego de negociación con esa tercera parte, que puede dar como resultado la expulsión de la compañía dentro del Pacto Global. Andrea. Estoy que me hablo. Sí, efectivamente ganaron un premio, pero quiero aclarar que el GRI no entrega premios y que las organizaciones no pueden adherirse al GRI. Entonces eso nos pone a nosotros en una situación privilegiada, al mismo tiempo incómoda, porque tú puedes tener un usuario que está reportando, se está tomando, como digo yo, la foto con Photoshop y no la foto como es. Y eso definitivamente es un reto que tenemos nosotros como organización. Al mismo tiempo queremos mantenernos neutrales, es un bien público, gratuito, cualquiera lo puede usar, y la única forma de contrarrestar eso es empoderar el otro lado de la balanza, el que toma decisiones, el que lee la información para que pueda demandar información de calidad. Hay un esfuerzo interesante en Europa con una cosa que se llama los premios Pinocho. Y son los premios Pinocho, son al que dijo una cosa en el reporte, pero en realidad hizo otra. Y esa es sociedad civil empoderada, y allá tenemos que llegar en Latinoamérica. Sociedad civil empoderada, sofisticada en el diálogo, una sociedad que denuncia, pero que además también está dispuesta a cooperar. Y volviendo un poquito a tu tema de qué falló con Pakistán y con Bangladesh, hay un aspecto que es esencial en lo que tú planteas, y es que probablemente esas empresas estaban cumpliendo la ley de Pakistán y estaban cumpliendo la ley de Bangladesh. El reto con la transnacional es ese, es que se va al mundo en desarrollo donde el estándar es más bajo y se iguala por abajo y no se iguala por arriba. Entonces, si bien legalmente estaban cumpliendo,
En términos de buenas prácticas, no. Y el gran reto que tenemos todos como iniciativas es que realmente ninguna tiene los dientes que se necesitan para tomar medidas como las que tú estás planteando. Las líneas directrices de la OCDE tienen unos dientes, pero digo yo son dientes de leche, que al final si la empresa, para los que no lo conocen, tiene una instancia de mediación, donde si hay una empresa que haya incumplido las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, que son recomendaciones de buena conducta, si las incumplió en casa o en cualquier parte del mundo, lo pueden llevar a esta instancia de mediación. El reto sigue siendo que tiene unas presiones reputacionales, pero más allá de eso tiene realmente efectos prácticos bastante limitados. Entonces, tenemos ahí un reto desde la sostenibilidad, y es que cuando tú ya le metes el componente de 1.300 personas muertas, pues entras en el escenario de lo penal y entras en el escenario del costo-beneficio. Tú decías que falla en las iniciativas, y digamos que para que tú llegues al pilar de remedio necesariamente te fallaron en los 2 primeros pilares. Acá no lo hemos hablado, pero necesariamente fallaron las instituciones estatales en esto. Y ese es, digamos, el primer pilar de cumplimiento y de éxito de todo esto. Y falló el tema de respeto, es decir, la debida diligencia claramente falló, coincido contigo, es un proceso y hasta ahora están terminando de entender en qué consiste la debida diligencia. El reto está en que el costo no puede ser a 1.300 vidas, ese aprendizaje, y a muchísimas más que no sabemos. Entonces, la velocidad en que esto debe llevarse a cabo sí requiere una participación tal vez de sociedad civil mejor informada y más empoderada, demandando mejor información, de inversionistas mejor informados, de periodistas mejor informados, y al mismo tiempo de unas instituciones estatales más fuertes, tanto en los países de origen de la inversión como en los países receptores de inversión. Cuando tú estás atrayendo inversión, la atracción no puede darse, ya no puede darse, porque es que yo tengo un estándar laboral más bajo. Ahí entran unas consideraciones éticas, y sé que lo que estoy planteando son más preguntas que respuestas, pero ese es el mundo en el que estamos, el mundo de la globalización, donde prácticamente todo es una multinacional. Tradicionalmente los países nuestros han sido receptores de inversión, cada vez más somos exportadores de inversión, y estamos ante la misma paradoja, las empresas latinas, las famosas multilatinas que ojalá se porten igual de bien por fuera como se portan en casa. Entonces creo que ahí quedamos con más respuestas, con más preguntas que respuestas, pero lo que falló para mí definitivamente le falló el pilar de protección al Estado y falló la debida diligencia, es decir, llegó hasta cierto punto y se quedó hasta donde entiendo, sin conocer grandes detalles del caso, en números, ¿verdad? Y en la información, no hizo auditorías in situ, digamos que fallaron una cantidad de cosas que ya con buenas prácticas se sabía que podían haberse hecho de manera distinta. Sin embargo, no ha habido responsabilidades penales hasta el momento para las empresas compradoras, las hubo para el dueño de la fábrica. Bien. Dale. Remediación. Sobre remediación, que es enfrentar las metidas de pata, ¿sí? Como tú enfrentas una falla, digamos, o una vulneración de derechos, o una mala práctica, o tienes un impacto negativo. Una forma de vender la remediación es apuntar con el dedo, y es señalar la mala práctica, y que haya obviamente una sociedad civil empoderada y que apunte y diga, mire, aquí hubo una mala práctica y por lo tanto hágase responsable. Sí, eso es un enfoque totalmente legítimo y cada día probablemente más desarrollado. Desde el punto de vista de la empresa, el enfoque preventivo es mucho más atractivo, es decir, en la medida que yo anticipo esa posible metida de pata y mitigo la posible ocurrencia de esa vulneración de derechos, obviamente bajo el riesgo de que eso ocurra, y por lo tanto es más probable que me vea enfrentado a menos complicaciones o menos problemas o litigación o conflicto, etcétera. Tiene diferentes salidas, digamos, cuando uno vulnera derechos o genera impactos negativos. Desde un enfoque preventivo es un buen negocio para una empresa tener un enfoque preventivo. Mirar en su cadena de valor bajo un ejercicio de debida diligencia, identificar las posibles ocurrencias o impactos negativos que pudieran ocurrir y trabajarlas. Desde un enfoque de mitigación de riesgo o minimización de ocurrencia. Eso baja probablemente al 20% o al 10% la posibilidad de que exista algún impacto negativo o vulneración, digamos, de derechos. No lo elimina, no es una cura, es una vacuna que permite hacer un ejercicio de prevención. Pero cuando uno habla con tomadores de decisión del segmento empresarial, claramente les resulta mucho más atractivo hablar de medidas preventivas
preventivas que enfrentarse a una andanada de acusaciones. Es decir, puede que el efecto sea el mismo, puede que el tema sea el mismo, pero la forma de enfrentarlo reactivamente versus proactivamente hace una diferencia sustancial. Ahora, eso requiere, de nuevo, voluntad. Porque tú tienes que primero hacer el ejercicio de debida diligencia y mirarte críticamente, tener algún canal de denuncia que permita identificar preventivamente de nuevo y proactivamente esas posibles ocurrencias y tener la disposición o la voluntad de tomar decisiones, es decir, ¿qué pasa si por el canal de denuncia o tú determinas o detectas que hay ejecutivos corruptos? Que es el principal problema de Bangladesh. De hecho, la planta que se cayó en Bangladesh estaba certificada SA8000. O sea, era de excelencia, entre comillas. ¿Sí? Sin embargo, los auditores eran sobornables. Y entonces tú tienes con todo en orden y desde el punto de vista del comprador haces un acto de fe, pero resulta que la corrupción es campante y por lo tanto el certificado no tiene credibilidad. Y entonces ahí tienes que hacer una doble verificación, bueno, en fin. Entonces, volviendo a la racionalidad que está hablando, el enfoque preventivo claramente tiene sentido, minimiza los riesgos, permite afrontarlo. Ahora, eso no quita que haya algún nivel de metida de pata, que haya algún nivel de vulneración, porque no cura el problema, lo previene, lo mitiga. Y eso es lo que de todas maneras necesita voluntad política, a reconocer que uno no es perfecto, a reconocer que se cometen errores, que hay fallas, que a veces se vulnera la ley, que a veces se vulneran derechos fundamentales, derechos indígenas, ambientales, en fin. Y sobre eso hay que tener la voluntad al nivel del gobierno corporativo de tomar decisiones, despedir ejecutivos, ¿sí? Desvincular, dejar de hacer negocios con algunos proveedores, dejar de hacer negocios con algunos distribuidores. ¿Por qué? Porque no me da garantía, porque no coincide con mis valores, porque no adhiere a mi código de conducta o ética. Y estar dispuesto a tomar decisiones que sean, entre comillas, perjudiciales en el corto plazo, desde lo económico, pero consistentes en el largo plazo y en el corto también, con lo que yo predico. Y eso obviamente es un examen de conciencia y de que apela a la coherencia entre lo que yo declaro bien intencionadamente y lo que yo practico. ¿Cuándo se pone a prueba lo que yo practico? Cuando me enfrento a dilemas. Cuando las cosas están fáciles y está todo como funcionando, digamos, de decir, hacer las cosas bien y correctamente no cuesta mucho, uno se pasaría de tonto, digamos, de no hacer las cosas bien. El problema es cuando uno se encuentra un dilema y uno dice, tengo un buen distribuidor que es pésimo en su gestión ambiental y trata muy mal a sus trabajadores. No quisiera seguir haciendo negocios con ese distribuidor. Bueno, corto el contrato, digamos, esa es la decisión en últimas que yo tengo que tomar, dejar de hacer negocios, en aras de ser consistente con mis valores. Bueno, esas decisiones duras, digamos, son la prueba de la blancura o la prueba de la verdad frente a los discursos bien intencionados que uno de buena fe puede confiar en que todo el mundo pueda tener, digamos, que va a suponer que alguien se despierta en la mañana queriendo hacer el mal, digamos. O sea, en general eso ocurre poco, pero en la práctica eso sucede mucho. Y entonces ahí es donde está la prueba de la verdad, hasta donde yo soy coherente entre lo que predico y lo que practico. Dos palabritas nada más. Bueno, coincido con esta visión. En cuanto a la herramienta ISO 26000, tiene un enfoque netamente preventivo y de mitigación. Es reconocido esto por los que la utilizan y la han integrado a sus prácticas, y esto se basa fundamentalmente en lo que es el diálogo con las partes interesadas y en la acción preventiva que eso implica. En alguna manera, en el ejemplo que yo di, muy sencillo, también un poco a pequeña escala, ahí lo que faltó era un diálogo con las partes interesadas y poner las cartas sobre la mesa y hablarlo antes de que hacer la experiencia. Y por otro lado, uno habla de la herramienta ISO 26000, pero yo me permitiría decir que cuando uno lee el texto de la ISO 26000, en cada capítulo muchas veces lleva a referenciar a muchas otras normas de la ISO. Normas como por ejemplo la de seguridad y salud ocupacional, que en este momento está en revisión, que era la vieja 18.000, que va a ser la 45.001 de la ISO. Finalmente la ISO, en acuerdo con la OIT, ha decidido que la norma de seguridad y salud ocupacional va a ser una norma ISO, que siempre en realidad se la conocía como 18.001, pero era una norma
privada, no una norma internacional, que hay que diferenciar entre lo que es una norma internacional y una norma privada. Y así habría un montón de ejemplos donde uno va referenciando otras normas que sí te permiten tener una ayuda y herramientas para la prevención y la mitigación. De hecho, por ejemplo, hay una norma que realmente yo considero que es poco conocida, que es la 28.000, que es certificable y que es la seguridad en la cadena de valor, en la cadena de suministro. Y es una norma que todavía acá no está muy difundida y que te permite la seguridad de todo el suministro y toda la cadena de abastecimiento. Y ahí contemplás posibles accidentes, o sea, ahí está bien la cosa bien preventiva de evaluar posibles contingencias que puedan ocurrir. Muchas gracias. Bueno, a ver, aquí una pregunta de los participantes de la jornada, a Andrea, pero me imagino que va a disparar otros comentarios del resto del panel. ¿Qué casos de buenas prácticas en el monitoreo de la cadena de valor has visto y consideras recomendable aplicar? Yo creo que en materia de enfoques en los monitoreos que hemos hecho, que se llaman Adelante con G4 o Pioneros de G4, una de las cosas que nos ha parecido más interesante es el enfoque por industria y por sector, porque definitivamente las cadenas varían desde industria y sector. Entonces, una de las cosas que están haciendo especialmente las empresas en Latinoamérica es entender el tema desde las realidades sectoriales, y creemos que ahí han logrado consensos y cosas interesantes, especialmente pues tengo muy presente un par de casos en Brasil donde el trabajo se ha hecho de manera sectorial y de manera de industria. Ahí digamos que hay como una primera capa del cómo. En el cómo también hay un segundo elemento que han decidido ellos, y es que una vez tienen una línea base, muchas veces no existe la línea base, una vez hacen esa línea base de en qué estado de la sostenibilidad está la pyme, toman una de dos decisiones. Acá no estoy recomendando ni la una ni la otra. O termino mi relación con el proveedor o desarrollo mi proveedor. Ahí nosotros no tenemos, digamos, que una visión sobre qué es mejor que lo otro. Lo que sí creemos es que la empresa tiene que tomar una decisión informada frente al estado real de la sostenibilidad en la pyme. Generalmente las empresas lo que hacen es mirar cuáles son esos proveedores críticos. Hay empresas que tienen 30.000 proveedores, más 50.000 proveedores, pues no puedo trabajar en todos los proveedores en mi cadena. Entonces trabajan en proveedores críticos, y algunos de los criterios más frecuentes que vemos es porque presta servicios o bienes o me suministra bienes que nadie más puede. Eso definitivamente lo hace crítico para mi competitividad. Por el riesgo, y es porque es absolutamente riesgoso, y eso lo van viendo con información. De nuevo, si no lo tienen medido y no saben cómo está, no pueden, digamos, llegar a medir el tema del riesgo. Y por el impacto. Son como las tres cosas grandes que vemos. Entonces, no tanto por el impacto que tiene la operación, porque ese fue el primero que vimos, sino por el impacto que yo puedo tener. Esto es particularmente claro en los temas donde la industria es extractiva, están haciendo desarrollo de proveedores locales, y ese desarrollo de proveedores locales suma para otros componentes de la gestión, como la licencia social para operar. Entonces, definitivamente lo que estamos viendo es, como buena práctica en general, es decisiones más informadas con relación a la cadena de suministro. Antes, digamos que había mucho tema intuitivo y no necesariamente integrado como un todo en la gestión. Hemos visto además un enfoque progresivo. Muchas veces se arranca por el tema de salud y seguridad. Entonces, primer año es en salud y seguridad, en el segundo año, dependiendo de lo que la organización considere que es más crítico, le mete el tema de emisiones, le mete el tema de derechos humanos. Son decisiones que va tomando la organización con base un poco a sus posibilidades también, y con la idea de no necesariamente abrumar al proveedor en un solo momento con toda la información. Entonces, ese es, digamos que hay algunas que hacen un enfoque incremental, que los categorizan dependiendo de cuáles han sido más desarrollados, y los que ya están más arriba en la cadena los llevan al siguiente nivel. Tenemos mucha empresa que cuando ya están con todas las familias de ISOs, los proveedores, los lleva a reportar directamente, y cada una hace su reporte. Eso lo vemos, pero depende mucho del estado en que se encuentre la cadena, porque no todos los proveedores son iguales. Entonces, lo interesante ha sido poder ver cómo descategorizan esos proveedores. Otro participante que quiera compartir alguna buena práctica. Sí, quería decir que, o sea, independiente de bueno, hay algunas buenas prácticas, la del vino que tú conoces de hace como 8 o 10 años, Andrés, hoy día está rampante. 70% del vino exportado de Chile pertenece a empresas que están
bajo el Código de Sostenibilidad de la Industria, reconocido por los mercados de destino como exigencia de acceso al mercado, alineado y armonizado con los instrumentos normativos, la mayoría de las empresas reportando, de manera de poder comunicarle a otros clientes el hecho de que estén en full compliance, digamos, en completo alineamiento con las exigencias y expectativas de clientes en el extranjero. O sea, eso es una experiencia muy madura, digamos, ¿sí? Que ya lleva 10 años de evolución. Pero lo que quería contar sobre impulsos tiene que ver con legislación, con rol de gobiernos. La Unión Europea votó en abril del año pasado y publicó en septiembre la nueva ley de información no financiera, que en el fondo es la ley llamada de reportes de sostenibilidad, que tiene 2 años para ser incorporada a las legislaciones nacionales y luego 2 años de marcha blanca, que lo que en resumen dice es que todas las instituciones de interés público, es decir, empresas estatales y empresas reguladas, por ejemplo, las listadas en bolsas de valores, de más de 500 trabajadores deberán entregar a sus respectivos entes reguladores en cada país un informe que analice los riesgos en el marco de su cadena de valor, a partir de un ejercicio de debida diligencia, con foco en aspectos laborales, medioambientales, de género, corrupción, medio ambiente, de manera bajo un modelo de cumplir o explicar. Es decir, no estoy obligado a entregar el informe, pero sí obligado a pronunciarme desde el punto de vista del gobierno corporativo frente al ente regulador. Y el instrumento recomendado por la Unión Europea, por el Parlamento Europeo, la referencia ha sido GRI, de decir, GRI cumple en forma y fondo en términos de una metodología de soporte para el cumplimiento legislativo, pero no hay obligación en lo absoluto de que se tenga que utilizar, sin embargo, está en coincidencia con el espíritu de la ley. Ahora, esa ley está empezando a tener un enorme impacto en todo el mundo, porque si uno analiza las empresas de más de 500 trabajadores, las que están dentro del espíritu de la legislación, 6.000 empresas europeas, la inmensa mayoría de ellas hace negocios con el mundo en desarrollo. ¿Y qué es lo que va a suceder en la práctica? Es que en el análisis de riesgos en mi cadena de valor, a partir de un ejercicio de diligencia debida, voy a llegar a mis proveedores en los países en vías de desarrollo y me voy a ver forzado a identificar riesgos en esos proveedores asociados a malas prácticas de derechos humanos o vulneraciones o descuidos ambientales, laborales, de corrupción, de falta de equidad de género, etcétera. Y esas empresas van a tener que describir hacia sus clientes y sus inversionistas y sus reguladores cuáles son las acciones preventivas o de remediación que están tomando frente a esos riesgos identificados y explicitados de manera pública. Por lo tanto, y eso no van a poder no hacer nada. Es decir, si una empresa muy expuesta a riesgos, que tiene enorme cantidad de proveedores en el mundo en desarrollo, opta por no pronunciarse y por decir no voy a hacer mi informe o mi reporte, va a quedar expuesta frente a la opinión pública europea y los activistas y la sociedad civil europea de muy mala manera. Evidentemente va a implicar que algo no quiere contar. Eso así va a ser interpretado irremediablemente. Entonces, la visión que hay en el caso es que eso va a tener una enorme repercusión en todo el mundo. Todavía no está bien identificado cuáles van a ser las consecuencias así más tangibles, pero es muy fácil imaginar que cualquier industria con orientación exportadora hacia Europa va a ser tocada de una forma u otra por esta legislación que se llama de transparencia, pero sobre transparencia sobre riesgos en la cadena, en el marco de la cadena de valor, sobre temas muy específicos. Y si esos riesgos existen, los voy a tener que transparentar. El gobierno de Estados Unidos, en septiembre del año pasado, anunció el desarrollo del Plan de Acción Nacional de Prácticas Empresariales Responsables, sobre la base de 2 instrumentos normativos, las directrices de la OCDE y los principios rectores de derechos humanos y empresa, aplicable a todas las empresas norteamericanas con inversiones en el extranjero y a todas aquellas empresas del extranjero que hacen negocios con empresas norteamericanas. Y por lo tanto, eso, de nuevo, está siguiendo la línea de los europeos ya lo tienen legislado, los norteamericanos está en camino, pero necesariamente eso va a tener implicancias. Y llegando al territorio regional,
el ente regulador chileno publica en mayo, y ya la consulta pública ya se hizo, 2 nuevas normas de gobierno corporativo, una de carácter obligatorio, que es el informe de riesgos para todas las empresas listadas en bolsa, riesgos financieros de manera obligatoria, riesgos no financieros de manera voluntaria, por ahora, y así lo ha planteado el ente regulador, y luego una norma de carácter voluntario que es de reportes de sostenibilidad para todas las empresas listadas en bolsa, basada en la legislación europea como términos de referencia, sobre el modelo de reportar o explicar. Esta normativa del ente regulador chileno cuenta con el respaldo unánime de los gremios empresariales, es decir, la discusión para llegar a esta propuesta de normas nuevas, que están ya la discusión pública ya se dio, digamos, estamos a días de que se publique la normativa, contó con el respaldo unánime de los gremios empresariales nacionales, todos los gremios asociados, bajo la lógica de que mayor transparencia permite, por un lado, un enfoque preventivo, pero también hace más atractivo el país para la inversión extranjera y hace más competitiva a nuestras empresas chilenas en la medida que compiten en mercados internacionales. Entonces, el ente regulador va a regular más duramente a las empresas en materia de sostenibilidad y de transparencia. De hecho, las va a regular, abiertamente las va a regular. Y lo interesante del caso es que tiene el respaldo del empresariado. Y eso de manera explícita y de manera formal. Y aquí 3 ejemplos de impulsadores grandes que obviamente, digamos, no pueden, sino la conclusión que uno puede sacar, y como ya lo hemos dicho antes, este es un fenómeno que está en evolución pero sin retorno. Podrá avanzar más rápido, podrá avanzar más lento, podrá haber mejores condiciones de contexto o no, pero ciertamente es un camino que está claramente esbozado y en algunos casos moviéndose con velocidad. Bien. Bueno, como vemos, este es un campo de enorme dinamismo, ¿no? Donde cuando uno escucha un panel de esta naturaleza año a año se encuentra con novedades, nuevos desarrollos, nueva normativa, nuevas iniciativas. Y aquí hay planteado una pregunta que creo que no nos da el tiempo para responder, ¿sí? Tengo la autorización, bueno. Ligado a... sí, por eso miré ahí abajo, no el cartel que me pasaron. Hay una pregunta del público, de los participantes, al cual le voy a dar un twist. Ustedes, en las últimas respuestas, mencionaron el papel de la colaboración sectorial, ¿no? Para promover mejores prácticas y enfoques preventivos en la cadena de valor, ¿no? Y esto parece ser clave porque de alguna forma sube el costo para las pymes en la medida de que el trabajo es a nivel sector de industria, y baja el costo para la empresa, la gran empresa, de hacerlo sola. Entonces, la pregunta es en qué medida cada una de estas iniciativas está impulsando iniciativas de desarrollo y de formación y de, si quieren, fortalecimiento de capacidades, tanto en el sector empresarial como en la sociedad civil o en el mundo del trabajo, en los sindicatos, para poder acompañar este proceso, porque en un campo en el cual hay tantos desarrollos, sin un trabajo colaborativo y sin presiones múltiples, es muy difícil que esto realmente se instale. Entonces, ¿qué está pasando en cada una de las iniciativas? En el desarrollo de capacidades, promoción de la colaboración, enfoque sectorial para mejorar el trabajo con la cadena de valor. Bueno, creo que el tema es muy amplio lo que plantea la pregunta, pero no sé, me vienen a la memoria en este momento 2 cositas que con respecto, vos mencionaste lo sectorial. En principio, recordar que la norma ISO 26000 tiene un muy importante anexo en el cual refiere a iniciativas de responsabilidad social de muchos sectores
de la actividad industrial. Es decir, si vos, por ejemplo, estás trabajando con la minería, conviene que vayas a ver el anexo de la 26.000 sobre minería, donde ahí vas a encontrar una serie de iniciativas del sector minero, corporativas, de cámaras y demás, que apuntan a ese sector. O sea, que lo mismo el sector cemento, sector siderúrgico, porque en todas las cámaras y sectores hay iniciativas. Entonces, ese es un muy buen complemento para lo genérico de la 26.000. Y después, con lo que también a mí me parece importante señalar respecto a lo que vos estás preguntando, es que a partir de la 26.000 se han generado otras herramientas nuevas, como por ejemplo lo que se está estudiando en este momento y que ayuda a ese capacity building, a ese mejoramiento, empoderamiento de las pymes, de todo, que es la norma, por ejemplo, de compras sostenibles. Es decir, en la cadena de valor es muy importante todo el tema de compras, y se habló acá de compras públicas también. Bueno, todo eso va a poder manejarse mejor con una norma de compras sostenibles que incorpora el concepto de sostenibilidad a la gestión de compras, desde la alta dirección hasta el comprador. Entonces ahí tenés un ejemplo de una herramienta, una de las tantas, que también la norma madre o 26.000 te deriva. Y hay otras muchas más, pero no me quiero extender. Por ejemplo, se me ocurre también que el concepto de análisis de ciclo de vida, que hoy en día se está incorporando en la nueva norma 14.001, que están siendo revisadas, igual que la 9.001, y van a salir las versiones 2015 este año, incorpora nuevos conceptos y el concepto de, por ejemplo, de pensamiento de ciclo de vida es un típico concepto de cadena de valor y que afecta o está muy relacionado con este tema que estamos vinculando en esto. Bueno, estamos justos de tiempo, así que les pido a cada uno una mención acerca de qué están haciendo en este campo. Bien, en el caso del GRI tenemos básicamente 3 tipos de cosas que forman o generan capacidad. Unos eventos de creación de conciencia más generales, donde contamos el qué, el cómo, todo muy general, el para qué, y básicamente muchos de esos los ofrece el GRI, muchos de esos se hacen por demanda también de grupos de interés. Hay además una serie de herramientas del GRI, el 80% de ellas gratuitas, buena parte de ellas traducidas al español, que pueden ser bajadas de nuestra página web, se pueden desarrollar software con base en esas herramientas, hay webinars, hay videos, tenemos unos talleres certificados del GRI que prestamos a través de nuestros capacitadores en las regiones, talleres por iniciativa, talleres con el Pacto Global, talleres con la ISO 26000, talleres con el Carbon Disclosure Project. Y finalmente tenemos talleres para la lectura de los reportes. Entonces ahí nos enfocamos básicamente en 3 tipos de grupos de interés: sociedad civil, y ahí nos caben ONGs, sindicatos, academias y centros de pensamiento. Hemos hecho 2 supremamente exitosos e interesantes, buscando un poco equiparar el diálogo entre sociedad civil y empresa y qué puede encontrar la sociedad civil en un reporte de sostenibilidad. Periodistas y profesionales de las comunicaciones, cómo utilizar esos reportes GRI dentro de la gestión que ellos están haciendo, inversionistas, cómo informar mis decisiones de inversión con base en esa información no financiera que está disponible, y una 4ª categoría para juntas directivas y directorios de empresa. Bueno, mi primera intervención hablaba sobre la dimensión colectiva del Pacto Global, y esa dimensión en realidad toma lugar a través de las redes locales. Y en el año 2013 el Pacto Global ha puesto muy en claro a través de un documento que se llama Arquitectos para un Mundo Mejor, donde básicamente lo que dice es que no vamos a poder potenciar la contribución que pueda hacer el sector empresarial al desarrollo, que en última instancia ese tiene que ser el prisma con el cual discutimos todas estas cuestiones. Sí, es decir, si bajamos los niveles de informalidad laboral a través de las nuevas regulaciones, si bajamos los niveles de trabajo infantil, cuando desarrollamos o no un proveedor, etcétera, etcétera. Y claramente esa arquitectura presenta un bloque en donde lo que pide es que las redes locales básicamente traten de potenciar la contribución del sector empresarial, y esto es posible en la medida que se pueda, en primer lugar, priorizar las actividades de los espacios colectivos como el del Global Compact con las prioridades nacionales de desarrollo. Y en segundo lugar, en la medida que se puedan facilitar, es decir, que las redes locales puedan ser vínculo de facilitación de articulación con la política pública. Gran parte, y de hecho lo presentamos hace 10 días atrás, gran parte de lo que hace la Red Argentina del Pacto Global en los próximos 2 años tiene que ver básicamente con eso, con tratar de desarrollar capacidades en el sector empresarial para que pueda hacer esa apropiación de esta arquitectura que presentó el Global Compact,
Y en ese sentido me parece que esa es la vía en la cual deberíamos empezar todas las iniciativas a hablar en los próximos años para poder pasar de la escala de los pioneros a la escala más masiva que estamos buscando. Muy bien, yo una reacción al enfoque sectorial, claramente en la medida que la aplicación o la bajada práctica de los instrumentos normativos, los acuerdos políticos que haya, tenga el enfoque sectorial, se hace más digerible, se hace más pertinente para una determinada industria y especialmente los que no son pioneros en esa industria, porque los pioneros se movilizan por impulso propio, digamos, pero los que no son pioneros, si uno no habla en un lenguaje que sea muy concreto y muy real y conectado con el día a día, obviamente se pierde un poco en eso. Hay iniciativas sectoriales interesantes, ICMM en el sector minero, no son tantas, la industria química con bastante buena autorregulación, hay una iniciativa que se llama IDH, Sustainable Trade Initiative, que es de los gobiernos de Suiza, Holanda, Noruega, en un cofinanciamiento con grandes empresas, que lo que busca es analizar la cadena de valor de industrias desde el origen hasta la disposición final, el algodón, el cacao, en fin, digamos, y mirarlo por completo y globalmente. Entonces hay algunas cosas que ahí están pasando. La OCDE está impulsando iniciativas que tienen enfoque sectorial en minería, en el sector agrícola, en distintas partes del mundo. Por lo tanto, esa lógica del enfoque sectorial obviamente se está moviendo. Ahora, y hace sentido, digamos, y es una cosa sensata, es casi de sentido común. Ahora, respecto de capacity building, lo que quisiera decir es que si bien hay instrumentos y hay una oferta de formación y de capacitación, seguimos, y mi institución está afiliada a una universidad, por lo tanto nosotros somos capacitadores, digamos, la tendencia es que capacitamos, le predicamos y capacitamos al coro, es decir, al grupo de creyentes, y no necesariamente, entonces los que ya están convencidos están súper convencidos, digamos, y entonces, y el gran desafío es cómo uno llega a los escépticos, pero que tienen poder y que tienen toma de decisión bajo sus atribuciones. Funcionarios de gobierno, de los ministerios que tienen que ver con competitividad, desarrollo productivo, inversiones, con las empresas estatales. Cómo uno llega a los líderes gremiales y cómo uno llega a los líderes empresariales de empresas no tan convencidas, gobierno corporativo, pero también de empresas convencidas. Es decir, ¿cuántos gerentes generales, no quiero poner a nadie en una posición incómoda, pero cuántos gerentes generales de empresas están presentes? ¿Cuántos miembros de junta directiva? ¿Cuántos presidentes de juntas directivas están presentes en un foro como este u otros? Casi ninguno. Entonces, incluso las empresas que uno dice dan pasos adelante, predican con el ejemplo, tienen convicción, el nivel de involucramiento de su alta dirección es regular. En las demás es cercano a cero, digamos, o sea que de todas maneras es algo destacable, pero y que obviamente yo siempre respaldo y aplaudo a las empresas pioneras, pero tenemos un déficit de cómo llegar a los tomadores de decisión en distintos niveles. Y aquí el último mensaje, y me cuelgo de lo que dijo Flavio, que en perspectiva de largo plazo, lo que necesitamos es construir un espacio de colaboración empresarial, no solo empresas públicas, o sea, privadas, sino también estatales, Estado, sociedad civil, con un escenario de largo plazo. Y la gran oportunidad que se genera son los objetivos de desarrollo sostenible. 17 objetivos, 168 tareas, escenarios de evaluación y de cumplimiento de metas a 5, 10, 15 años plazo. No se espera que haya cambios significativos, se aprueban y se publican en septiembre, pero ahí, porque por lo tanto no es una cosa que está todavía, digamos, sacramentada, sino que falta un poquito, pero de todas maneras, en lo fundamental, esa decisión, esa visión ya está. Y sobre esos objetivos nacionales y globales se genera una oportunidad a partir de la arquitectura empresarial, a partir del diseño que se está planteando, que estos objetivos nacionales no sean solo responsabilidad de los gobiernos nacionales su cumplimiento, sino que sea una corresponsabilidad de los actores de la sociedad, especialmente empresariales, que pueden contribuir de manera positiva al cumplimiento de estos objetivos, haciendo contribuciones, comprometiendo sus acciones, o de manera o evitando generar impactos negativos. En la medida que yo gestiono mis impactos negativos, de todos modos estoy contribuyendo al cumplimiento de objetivos en positivo. Esa oportunidad está ahí. En septiembre se ratifican estos acuerdos, en marzo del próximo año se establecen los instrumentos de medición y los KPI o los indicadores asociados a estos objetivos a 15 años plazo.
Y ahí es donde hay una inmensa oportunidad, en la medida que la aprovechemos, de desideologizar una conversación que a veces es de trincheras entre unos y otros y decir, esto es un consenso global, por lo tanto no lo discutamos más, esto ya es un consenso global y por lo tanto concentrémonos en su cumplimiento. Y unos aportarán más, otros aportarán menos, pero no hay para qué entrar en una discusión de apuntarse unos con el otro al dedo, de decir tú dijiste, no dijiste, en fin, sino que más bien decir esto es un hecho y por lo tanto tratemos de trabajarlo juntos y buscar condiciones de colaboración de largo plazo. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias al panel, los invito a agradecerles con un aplauso. Final para este primer panel de esta jornada, panel denominado Tendencias Globales de Sustentabilidad con foco en la cadena de valor. Gracias Dante Pelle, Flavio Fuertes, Andrea Pradilla, Luis Trama y el moderador señor Gabriel Berger.